Entonces la idea, yo quería que hoy fuera para discutir los ejercicios, pero los discutimos el miércoles. Ustedes me dirán si el miércoles quieren. Ustedes me dicen cómo les va este fin de semana y si ustedes quieren hacemos el quiz en lugar del miércoles, el día viernes. Sí, para que tengamos la clase el próximo miércoles para continuar discutiendo sobre los ejercicios. Bien. Es bueno que los discutamos, los entendamos bien. Bueno, entonces aprovechemos estos minutos de ahora en adelante para ver cómo se demuestra este teorema, ¿sí? Que es súper importante. Y más adelante haremos ejemplos. Para así por fin cerrar la unidad 1 del curso. Si ustedes miran el contenido programático, son 4 bloques o 4 unidades. Con esto cerramos el tema de derivadas. ¿Listo? Entonces le estaba comentando que para probar ese teorema de Taylor debo recurrir al teorema del valor medio generalizado. Él está hablando hace un momento y es muy fácil de probar este teorema, solo que sin ninguna intuición generalizado. Entonces dice, si usted tiene dos funciones, f y g, donde f es continua en AB y las derivadas existen en el abierto AB. ¿Sí? Esa hipótesis ya la escribí. Entonces la conclusión es que existe un número C perteneciente a B, tal que pasa lo siguiente. Entonces cualquier par de funciones bien comportadas están relacionadas por medio de este teorema del valor medio generalizado así. Dice que f' en C por g evaluado en B menos g evaluado en A es igual a g' en C por f evaluado en B menos f evaluado en A. ¿Sí? Y también dije que si este teorema es cierto, cuando ustedes escogen, y ustedes pueden hacer las cuentas, abrir los detalles, hace un momento lo hice. Si usted escoge gx igual a x, que es bien comportada, diferenciable y continua en cualquier intervalo, entonces tenemos el teorema del valor medio que estudiamos en clase, ¿no? Cuando g es igual a x. ¿Listo? ¿Cómo demuestro este resultado? La idea es que aquí se discutan las demostraciones de los resultados importantes. La demostración de esto es sencilla porque usted define esta función auxiliar hx igual a fx multiplicada por esta constante g evaluado en b menos g evaluado en a y le resta, esto funciona bien así, gx. En cálculo a veces hay algunas demostraciones constructivas. Esta construcción funciona. Menos f. Esta función satisface que es continua en AB, porque f y g lo son. Y diferenciables en el abierto AB, porque f y g lo son. ¿Listo? Y más que eso, esta función cumple, la función h, y ustedes pueden hacer las cuentas y abrir las cuentas, pues, para que se enteren de eso, que es cierto, que h evaluado en A es igual a h evaluado en B. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Entonces, por el teorema de Rolle, existe C, que es el C del que habla el teorema, en AB, tal que h' es igual a 0. H' en C es igual a 0. ¿Pero qué es h'? Pues h' es poner primas aquí porque lo demás es constante. ¿Sí? Si digo que h' en C es igual a 0, entonces estaría diciendo que aquí borremos x y coloquemos 0.
que todo eso que está allí es cero, ¿no? Y si paso este término al otro lado, pues tengo esta expresión. Y ya demostré el teorema del valor medio generalizado. ¿Listo? Entonces, tengámoslo presente ese teorema. Bien. Ahorita sí, vamos de nuevo a hablar de Taylor. Bien. Ojo, demostramos esto y nos vamos hoy por hoy a descansar. Bien, ¿pregunta hasta aquí? No, profe, de momento quedó todo claro. La demostración. Bueno. Entonces, vamos adelante. Entonces, vamos a demostrar el teorema del valor medio generalizado, perdón, el teorema de Taylor. Pero para demostrar el teorema de Taylor voy a usar otro teorema, otra versión del teorema, ¿sí? Otro recurso. Entonces voy a suponer lo siguiente. Supongan que usted tiene una función con n-1 derivadas continuas. ¿Listo? Cualquier pregunta la pueden hacer. Continua en un intervalo AB. La misma hipótesis que di hace un momento, el de la versión de Taylor. Las de orden n, voy a escribir así nomás. Bueno, a lo mejor escribamos así para que no me confunda. Una potencia. Las derivadas de orden n existen en AB. ¿Qué otra hipótesis necesito? Solo eso, ¿cierto? Ah, bueno, CAC. Alrededor del punto donde quiero hacer la expansión, perteneciente al intervalo AB. Entonces, supongamos lo siguiente. Entonces, para todo X, voy a suponer que X es mayor que 0. Puede ser para todo X en AB, pero voy a suponer que X es mayor que C. ¿Sí? Existe, para escribir más rápido, X1, para no decir que X1 está entre X y C, pues digo que X1 está en intervalo CX. Tal que es válido lo siguiente. Sería así. Fx. Es demasiado técnico esto, sí. Menos la sumatoria. Desde k igual 0 hasta n-1. La parte polinomial de la expansión de Taylor de aquí sería k por evaluado en c sobre k factorial, ¿sí? Por x menos c a la k. Eso que está allí, cierro un paréntesis grande, lo multiplico por la derivada de g enésima en x1. ¿Sí? Y eso que está ahí en verde, esto está extraño por ahorita porque estoy considerando dos funciones, f y g. Y resulta que el teorema de Taylor no tiene una función g, no hay hipótesis sobre g. Esta g es auxiliar. ¿Listo? Entonces, eso que está ahí en verde es igual a la derivada enésima de f en x1. ¿Sí? Ahora un paréntesis grande. Esto mismo, pero en g. Entonces, gx. Entonces, miren que esto es como parecido a una multiplicación, ¿no? Al teorema del valor medio generalizado, porque aparecen dos funciones, f y g jugando allí. Yo quiero que probemos esto, y cuando probemos esto, ya tenemos la demostración del teorema de Taylor, que es técnica, pero pues, por lo menos una vez en el curso de análisis, uno no vuelve a estudiar esta demostración de aquí en adelante. Usa el resultado y ya. Pero como este curso es de análisis, pues nos toca verlo. Y hay unas demostraciones que uno tiene que estudiarlo aunque sea una vez en toda la vida. X menos C a la K.
Miren, esta igualdad es cierta. ¿Sí? Y le digo cómo se demuestra esto. Esto se demuestra usando el teorema del valor medio generalizado. Este X aquí es X1, el que existe según lo que afirmo aquí. Eso es cierto, ¿sí? Pero no nos alarmemos. Es técnico, completamente técnico, sí. Eso es cierto. Ahora, supongamos que ya lo vamos a mostrar enseguida, pero supongamos que ya lo demostramos, ¿sí? ¿Cómo esto implica el teorema de Taylor? ¿No? Entonces, Taylor se obtiene cuando usted aplica ese resultado que está escrito en verde con la función gx igual a x menos c elevado a la n. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo aplico Taylor con esta función, ¿cuánto dan todas esas derivadas de orden k-1 cuando las evalúo en c? Todas esas derivadas se anulan, ¿sí? Porque si yo derivo esto, una cantidad k, pero con k menor que n, el factor x menos c queda sobreviviendo. Y si evalúo eso en c, pues c menos c es 0 y se anula todo. Entonces todo esto desaparece, ¿sí? Y aquí queda g evaluado en x, que es x menos c a la n, ok. ¿Cuánto es la derivada enésima de g? La derivada enésima de g la estoy derivando según el grado, entonces es constante, es n factorial. ¿Listo? Entonces esto se convierte en n factorial. ¿Sí? Entonces este n factorial lo paso a dividir acá, y aquí entonces me queda este factor, la derivada enésima de f en x1 por g de x, que es x menos c a la n, sobre n factorial, es decir, y esto lo que está restando lo paso a sumar, me queda exactamente, señores, señorita, exactamente esto. ¿Sí? Y esto que está restando, todo esto que está restando, esto estaba restando, lo pasé a sumar al otro lado. ¿Sí? Solo que aquí por notación, miren que aquí la sumatoria comienza desde k igual 0. ¿Sí? O sea, cuando k vale 0, esto me da f evaluado en c. ¿Sí? Para escribir todo de una forma más compacta, por eso comienzo aquí en 0. Pero eso que señalé ahí en la cajita es precisamente esto que subrayo aquí. Esto es exactamente eso. Bien, entonces, ven ustedes que si yo logro demostrar este resultado en color verde, pues pruebo el teorema de Taylor cuando lo hago, cuando aplico ese resultado con esta función gx igual a x menos a la n. ¿Listo? Entonces se tiene. Entonces ahorita ya vemos por qué es importante probar eso. ¿Cómo pruebo que esa igualdad ahí es cierta? Eso que está en verde. La siguiente manera, miren. Ya, o sea, la demostración es técnica, pero realmente es simple. Porque porque, o sea, es simple cuando uno la mira en el libro, pues, digamos. Porque ellos dicen cuáles son las funciones que tengo que definir y todo encaja perfectamente, ¿no? Los matemáticos que dedujeron eso, Taylor, quién sabe quién más, sí fueron muy perspicaces para saber que tenía que aparecer este K factorial, estas presiones, esta estructura, ¿no? Pero si nosotros queremos generar la demostración, pues para nosotros es fácil ya porque todo nos lo dieron. Entonces, definamos la siguiente función f de t mayúscula igual a f de t minúscula más la sumatoria de k igual 1 hasta n menos 1 de la késima derivada de f evaluada en t sobre k factorial por x menos t
a la K. Definamos esa función f así. ¿Listo? F depende de t. Bien. Esta función es continua en todo el intervalo AB, ¿sí? Porque aquí intervienen las derivadas de orden n-1f. Y esa derivada es continua en el cerrado AB. ¿Listo? Y definamos de una forma totalmente análoga la función g de t igual a definamos gt igual a gt igual a esto que está arriba, pero con g. Aquí sería k de 1 hasta n-1 de la derivada k décima de k de g en t sobre k factorial por x menos t a la k. Listo. ¿Cuál es la idea que vamos a hacer a continuación? Una idea sencilla. Miren, f y g son continuas en AB y f' y g' existen, ¿sí? Porque estas derivadas de orden n existen. Entonces, f y g son continuas en AB y sus derivadas existen en el abierto AB, ¿sí? Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del valor medio generalizado a este par de funcioncitas aquí, ¿sí? Esa es la idea. Y eso le arroja el resultado que está escrito en verde. Entonces, miren que es demasiado técnico eso. Entonces, mire, veamos cómo funciona. Pues coloquemos aquí. Por el teorema del valor medio generalizado. Ah, bueno, pero ese teorema del valor medio generalizado, lo voy a aplicar no en todo AB, sino que lo voy a aplicar en intervalo CX, ¿sí? C es el punto que hemos fijado, alrededor del cual vamos a hacer la expansión, y X es el que hemos supuesto que es mayor que C. Entonces, por el teorema del valor medio generalizado, en AB, en CX, perdón, existe un X1 perteneciente a CX, tal que pasa lo siguiente. Aquí es el teorema del valor medio generalizado. Dice F', ¿sí? Evaluado en ese X1 es igual, perdón, multiplicado por G, por la función G que hemos definido, la G mayúscula, en los extremos evaluado en los extremos del intervalo en X y en C. Esto es igual a G' en X1 por Fx menos Fc. Eso es lo que es el teorema del valor medio generalizado para este par de funcioncitas, pues. Y ahorita lo que nos queda es mirar quién es F' en X1, ¿sí? Quién es Gx, quién es menos Gc, quién es G' en X1, organizar las cuentas y obtener ese resultado que está escrito en verde. Bien. Más detalles técnicos, pues. Pero ya establecimos una relación ahí entre esas dos funciones f y g. Y bueno, tal vez no me convenía borrar todo. Ya vamos a terminar, tranquilos. Es demasiado técnico, sí. Entonces, miren, averigüemos algo. ¿Quién es f' de t? ¿Qué aparece f'? Calculémoslo. F' en t
¿qué es? Entonces aquí está f. Entonces f' mayúscula en t es igual a esta f' en t. Y aquí tengo que derivar dentro de esta suma. Tengo que derivar todo eso con respecto a t. ¿Sí? Como la derivada puede entrar en una sumatoria, porque la derivada es un operador lineal. Entonces aquí queda la sumatoria, y queda igual 1 a n menos 1. ¿Sí? Entro aquí y derivo este producto. ¿Sí? Porque las dos funciones dependen de t. Miren, aquí hay un producto. Si derivo el primer producto, el primer factor de ese producto, eso me va a dar la derivada de orden k más 1. Ya tengo la de orden k. Si derivo de nuevo, me queda de orden k más 1. ¿Sí? En t, si la derivada del primero sobre k factorial. Derivé esta primero por el segundo factor sin derivar. Más, aquí tengo que abrir un corchete dentro de la sumatoria. Más la primera sin derivar. Por la derivada del segundo factor. Aquí me quedaría un k factorial. Entonces este k que está aquí, como va a derivar este factor, pasa a multiplicar. Y cuando multiplique ese k arriba, como abajo tengo un k factorial, se cancelan, hay una cancelación, y en lugar de quedarme un k factorial aquí, me queda un k menos 1 factorial. ¿Sí? Por x menos t a la k menos 1, por la derivada interna, la derivada de menos t, porque estoy derivando todo con respecto a t, ojo, es menos 1, entonces aquí puedo colocar un menos. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí no es muy claro, estas cuentas no las hace Apóstol, tampoco. Pero si ustedes se fijan en esta serie, perdón, en esta sumatoria, eh, aquí tengo un término, digamos, acá, es que es el término acá, y aquí tengo el acá menos 1. ¿Sí? O sea que estoy sumando términos que se van cancelando. ¿Listo? Si usted tiene una serie así, o una sumatoria donde aparece acá, acá menos 1, y usted suma estos términos desde k igual 1 hasta n menos 1, pongámosle aquí. ¿Esto cuánto da? Como hay una cancelación de términos intermedios, a la final sobrevive el más grande y el primero, o sea, sobrevive a n menos 1 menos a 1. Todo lo demás se cancelan. ¿Sí? Esa es la importancia de que este k factorial tenga esta estructura, pues. Esa es la importancia de que estas funciones sean así. Ahí entra en juego para que ocurra esta cancelación. ¿Sí? Apóstol no abre esas cuentas, pero él sí lo hace la observación. Listo. Apóstol le dice a usted, ¿dónde dice él? ¿Dónde es que vamos? Aquí, mire, la suma, teniendo en cuenta que cada uno de los términos de la suma es un producto, encontramos que todos los términos se destruyen, salvo uno. Y se obtiene que esa derivada da, a eso es lo que quiero llegar. Hay una cancelación. Aquí abrir la cuenta. Ustedes, si lo miran con detalle después, vamos a escribir esto. Aquí está quedando grabado la clase. Uno da cuenta de esa cancelación. Entonces, la final, ¿qué queda? El primero y el último. ¿Sí? Cuando k varía de 1 a n menos 1. Entonces, todo esto se reduce ¿a qué? Toda esa sumatoria se reduce a lo siguiente. Permítanme, ya vamos a terminar,
está muy enredado esto. Bueno, esto es para hacer, no es para entenderlo inmediatamente, pero esto me queda f' de t es igual a f minúscula prima en t más. El último término de esta sumatoria es cuando k vale n-1. Entonces aquí me quedaría un f. Cuando k vale n-1, entonces aquí me quedaría la derivada n-ésima en t sobre n-1 factorial por x menos t a la n-1. Y me queda el primero y el último por esa cancelación de términos. ¿Listo? Esto me parece una serie telescópica, pues. En el primer, cuando k vale 1, ¿qué me queda? Si k vale 1, esto me daría la 0. ¿Sí? Y k 0 factorial es 0, entonces me quedaría f' en t. Cuando k vale 1, el primero y el último. Este se cancela con este. Y miren lo que sobrevive. Sí, exactamente lo que le dice Apóstol. Queda esto. Usted hace el mismo argumento con G. Si quiere, cambie el nombre de la letra. F por G. Miren, vamos aquí. Vamos aquí y lo mismo pasa con G. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes o nosotros pues debemos sustituir, ¿sí?, en la expresión en la igualdad que había establecido el teorema del valor medio generalizado. Voy a tener que recurrir a Apóstol para no escribir mucho. Entonces ustedes recurren acá. Teniendo en cuenta esos dos hechos, ustedes vuelven acá. Esto es lo que teníamos del teorema del valor medio generalizado. ¿Listo? Aquí es bueno observar algo. G mayúscula evaluado en X, ¿cuánto me da? Me da Gx. ¿Sí? Porque todo lo demás, si t vale X, se cancela la sumatoria. Me daría X menos X de 0. Entonces aquí se cambió eso por G pequeño. Lo mismo para F. F mayúscula elevado en X es F minúscula. Y por último, en esta última parte aquí, sustituyo G' en X1 por lo que vale acá. Donde está T, coloco X1. Y lo mismo hago con F' en X1. ¿Sí? Entonces miren que estos términos que están aquí, estos que estoy subrayando, van a estar en lados opuestos de la igualdad. O sea que eso, y los dos van a tener el Tx1. O sea que estos dos términos van a ser iguales cuando evalúo. Y se cancelan. ¿Y G evaluado en C qué es? Es exactamente esto que está aquí. ¿Sí? Y F mayúscula evaluado en C es exactamente esto. Y le quito estas muletillas. Y queda simplemente la enésima derivada de la función evaluada en X1. Entonces, se verifica esta igualdad que está en verde. Bien. Y ya vimos que si G es igual a X menos C a la N, entonces tenemos el teorema de Taylor. ¿Listo? Es un detalle técnico, ese teorema, pero ahí está la demostración. ¿Listo? Una idea de la demostración. Bueno, yo hice casi todas las cuentas, tendría que haber abierto más cuentas, pero si quieren alguien, si tiene curiosidad, llena esos vacíos por ahí. ¿Listo? Y con eso terminamos la primera parte de la unidad de este contenido programático. ¿Qué podemos hacer ahorita? Ir a mirar qué ejercicios hay interesantes sobre esta serie de Taylor. ¿Listo? No me quise expandir más porque yo sé que eso es agotador, una clase teórica así, pero como les digo, un resultado tan importante teníamos que ver de dónde se demuestra. Y es muy importante, pues, esta forma, ¿no? Esta forma así.
porque eso es lo que hace que me quedara una sumatoria telescópica y que se cancelaran los términos. Y esto de factorial es importante, todo, la estructura es importante. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces dice, demostrar el siguiente teorema. ¿Sí? Dice, sean f y g dos funciones con derivadas n décimas finitas en AB. Supongamos que por algún punto interior C de AB, todas estas derivadas de orden n-1 se anulan para f. Y lo mismo ocurre para una función g. Pero la función g, la derivada de la función g de orden n nunca es 0 en AB. Probar esto. Esto se parece mucho a la regla del L'Hopital, pero en su versión general, ¿no? Sí. Porque si las derivadas de orden menor siempre se anulan, entonces estoy aplicando el L'Hopital. Ah, me sigue dando, por ejemplo, 0 sobre 0. Entonces, tengo que aplicar el L'Hopital de nuevo. Me sigue dando sobre 0 hasta que no me dé 0. Y esto ocurre en la derivada de orden n. Entonces, ¿cómo podría demostrar eso? Y si puedo usar Taylor, ¿o qué podría usar? En efecto, tendré que usar Taylor, ¿no? Para que, es decir, tendría que escribir f de x y g de x en su representación como una serie de Taylor. O no, como una, sí, su representación de Taylor. Eso no es una serie todavía. Y luego, por ejemplo, lo que yo digo es esto. Esta es como la regla del L'Hopital, escrita de una forma más exacta. Si esto comienza desde 1, entonces tendré que colocar el FS por aquí. Cuando comienza desde 0 es porque está incluyendo el FS. Cuando comienza desde 1, no. Es para hacer evidente el FS. Hago eso. Eso es f de x más un errorcito por aquí, ¿no? Que es la derivada de orden n evaluada en un x1, está entre c y x, sobre n factorial por x menos c a la n. ¿Listo? Entonces, si me están diciendo que todas las derivadas de orden menor a n son nulas, pues todo esto se anula. Todo esto se hace 0. O sea que toda esta sumatoria desaparece. Inclusive f de c es 0, por hipótesis, ¿no? Listo. Y lo mismo pasa para g. Entonces, yo divido aquí sobre g. F de x sobre g de x va a ser así. Pero con una función g de orden n en x1 sobre n factorial por x menos c a la n. Este n factorial se cancela, este x menos c también. Y me quedan son las derivadas de orden n. ¿Listo? Noten que si x tiende a c, como x1 está entre x y c, y si x tiende a c, entonces este x1 tiende a c. Y prácticamente ahí ya se prueba el teorema, ¿no? Que ya queda f de c porque por la convergencia allí. Un límite donde puedo sustituir, que no, nunca se da 0. Bueno, aquí el libro ha puesto la otra forma de hacerlo, lo mismo. Otra forma es escribir la fórmula de Taylor. ¿Qué más teoremas hay? Ah, no, solo eso de Taylor, solo eso. Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Qué más hay? Ah, no, este ejercicio 5.26 el que está en la lista que yo les mandé.
de ese ya hablamos. No, aquí los de Apóstol, pues prácticamente los hemos hecho los más importantes. Y de Taylor solo hay esos dos que mostré. Estos tres, dos o tres. Tendré que mirar en el libro de Lima. Pero bueno, esa es la idea. La próxima clase podemos conversar sobre más ejercicios de Taylor y sobre estos. Ustedes me dicen cómo les ha ido el próximo miércoles. Inclusive ustedes me escriben por el grupo de WhatsApp allí. Si quieren el quiz el miércoles o quieren más tiempo. Si quieren que el miércoles lo usemos para revisar más detalles. Ahí en el grupo también pueden preguntar, ¿no? Si Daisy dice, yo estuve haciendo esto, manda una foto ahí al grupo de WhatsApp. Entonces Eric y yo podemos ayudarle, o si Eric hizo algo, manda una foto ahí al grupo de WhatsApp. Entonces Daisy y yo podemos decirle algo. Bien, preguntas. Hasta aquí. Deben estar bravos conmigo por ese teorema tan técnico, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? A veces es así. Bien, ¿preguntas? No, profe, en parte no. Entonces así quedamos. Ahí tienen el fin de semana para que analicen los ejercicios. Están ahí en esta lista. Y ustedes dirán si quieren el quiz el mismo miércoles o si quieren el jueves, que es el viernes, que es el 25 de marzo. Bueno, creo que ya fue suficiente por hoy. En estos 20 minutos, si quieren, que faltan, como parte práctica de la clase, pueden, no sé, revisar este ejercicio 529 de Apóstol, ¿no? Si no descansan. Bueno, chao, chao, que estén bien. Chao, profe, feliz Chao. fin de semana. Bueno, chao.